La palabra viva y eficaz del Señor estará en Colosenses capítulo 1 versículos del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Enfocándonos en el título de la enseñanza de hoy, uno pensaría a primera vista, y sobre todo lo que está en el mundo, que realmente la perfección no existe, de que nadie es perfecto o que hagan cosas que sean perfectas. Sin embargo, pese a todo eso, Pablo dice aquí que él trabaja para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, obviamente refiriéndose a los que pertenecen a la iglesia viva. Ahora bien, para entender esto, vayamos al origen, donde nos daremos cuenta que aquello jamás tuvo comienzo u origen en los hombres. Dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, entonces dijo Dios, aquí no hay hombre, hasta aquí no existía el hombre todavía. Y enfatizamos esto porque se ha dicho mucho que allá en el huerto que el hombre le quedó a Dios ya formado a su imagen, porque aluden que el hombre llegó a ser trino, espíritu, alma y cuerpo, y replican, ya con eso le quedó a la imagen. Pero la Escritura dice, hablando de Cristo Jesús, en Colosenses capítulo 1 versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios que no se ve, del Dios invisible. Él es la imagen. A lo que viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Él, a Cristo? Vean entonces la osadía de decir que todos nosotros nos parecemos a Él, a Dios, al invisible, porque somos trino. Como ven, un pensamiento descabellado, y ni siquiera los que piensan de esa manera lo han visto. Pero sigamos en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces dicen, llegamos al séptimo día donde Dios reposó. Pero veamos lo que continúa diciendo en Génesis capítulo 2 versículos del 4 al 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Vean aquí, no había hombre, pero ¿no se supone que había reposado? Ahora veamos Génesis capítulo 2 versículos del 6 al 7. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sucedió? La historia retrocedió. Lo que primero vimos fue que el Señor detalló la creación en el principio hasta el día de reposo, es decir, Él hizo un plan. Ahora se debe empezar a efectuar dicho plan, es decir, que desde Génesis capítulo 2 versículo 7 hasta el Apocalipsis, Él continúa haciendo esta obra, y la escritura consiste de hacer al hombre a su imagen, y no la ha terminado. El Señor hizo el plan y le dijo a alguien, vamos a hacer al hombre y lo vamos a hacer conforme a nuestra semejanza. Y va a señorear, y dice que cuando lo miró vio que era bueno en gran manera, que le había quedado muy bien. Volvamos atrás, hay que tomar tierra para hacerlo, y dice que tomó del polvo de la tierra y comenzó a hacer al hombre, y todavía está en esa labor. De hecho, dice Juan capítulo 5 versículos del 15 al 17. Entonces se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Vean que no dice mi padre trabajó, les dice mi padre hasta ahora trabaja. ¿Y en qué está trabajando? Como mencionamos desde Génesis capítulo 2 versículo 7, haciendo al hombre a su imagen, a la imagen de Dios invisible. ¿Y cómo será su imagen? La palabra dice claramente en Mateo capítulo 5 versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, Él está edificando al hombre a la imagen de Cristo. Ahora, una de las definiciones de la palabra hagamos es formación. Y la palabra formación viene del hebreo yatzar, que implica la idea de moldear, dar forma, o crear algo con habilidad. Y para ello Dios hasta puede permitir inclusive utilizar al enemigo como instrumento, como cuando estaba tratando con Job para hacerlo a su imagen, o a hacer la hechura también mediante las personas, y no siempre pensar que son directamente las personas los que les están haciendo algo, porque uno a veces cree que las personas le hacen cosas. En Job, por ejemplo, los 3 amigos de Job representan a todos nosotros, y vean cómo uno de ellos les dijo a Job en Job capítulo 8 versículo 4, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Así de fuerte. Pero Job nunca nombró ni a Satanás ni a las personas porque Job se dio cuenta de que quien trataba con él era Dios. Así Dios continúa haciendo al hombre en sus diferentes épocas y generaciones conforme a su imagen, completando el cuerpo de Cristo. Dios prepara el cuerpo, la tierra, para que habite la semilla de su palabra. Dice Hebreos capítulo 10 versículos del 3 al 6. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, por lo cual entrando en el mundo. ¿Cómo entró el Señor al mundo? Por una mujer. Pero en lo espiritual es la iglesia, cada cuerpo que el Señor prepara para su morada. Veamos cómo hace su obra divina. Veamos Salmos capítulo 139 versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vean, la conversación trata de la obra que está efectuando entre el Padre y su Hijo Jesucristo. El hombre no tiene nada que ver aquí. Él entonces tomó del polvo de la tierra y comenzó a hacer al hombre, y le dio el soplo de vida, porque ¿qué es el barro sin espíritu? Es vacío. De hecho, la Escritura dice que el hombre es vano. Dice después, bien que en lo oculto fui formado, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esa fue la manera en que el Señor entró al mundo por una mujer en lo natural, pero en lo espiritual es la novia, el cuerpo donde llega la semilla. De hecho dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Después dice, mi embrión vieron tus ojos, por él lo vemos. Dice después, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Las Escrituras dicen cómo va formando a su imagen. Algo parecido lo dijo en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 18. Y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Dónde está su herencia? En los santos. Volviendo a Hebreos 10 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo lo vas a hacer? Con Cristo. Aunque dice Hebreos capítulo 10 versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Es una sombra, los hombres no logran hacer la obra, a la imagen. Pero dice Hebreos capítulo 10 versículo 9, y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Establecer a quién? A aquel que dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Dios diciendo, esta es la manera en que voy a hacer esto. Veamos en Daniel capítulo 12 versículo 1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿A qué se refería entonces cuando dice, y como en tu libro están escritas todas aquellas cosas? ¿Qué son esas cosas? Su pueblo. Miren ahora en Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos volvieron maravillados, todo se nos sujeta. ¿Y qué decía la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26? Y señoré, y ustedes dirán, se refería a los animales. Pero ¿qué hay de los que dicen Colosenses capítulo 1, versículo 16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Le pertenece a él señorea sobre todo. Pero volvamos a la formación del creyente. Veamos el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo desea a los Gálatas que Cristo sea formado en ellos, que Cristo sea evidente, que se manifieste en la vida del creyente. Pero ¿por qué Pablo dice que él, Pablo, sufría dolores de parto? Pablo está describiendo un dolor grande que tiene por causa de los creyentes Gálatas. Vean en Gálatas capítulo 4, versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo está diciendo que estos creyentes se opusieron a Pablo, se levantaron contra Pablo porque él les estaba diciendo la verdad. Y el problema era que estos Gálatas estaban siguiendo un evangelio diferente. Veamos en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso los creyentes Gálatas se levantaron en contra de Pablo. Estos Gálatas, en un momento de su caminar con Cristo, comenzaron a aceptar falsedades de otro evangelio, ya que lo que Pablo enseñaba no venía de hombres, sino de revelación de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es muy importante que Cristo sea formado en cada creyente. Para ello debemos ser humildes de corazón, es decir, obedientes a su palabra, para que se vaya formando en nosotros. Volvemos a leer, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Dónde me formaste? En el vientre de mi madre, en lo más profundo de la tierra. ¿Y qué somos nosotros? Tierra. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que lo perfecto, la iglesia perfecta, puede existir no si lo miramos por fuera, si miramos lo que ven nuestros ojos. Porque dice Juan capítulo 19, versículos 32 al 34, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En la cruz se encontraba dormido, exactamente igual que Adán. ¿De dónde sacó a la mujer? De la costilla de Adán. ¿Dónde le clavaron la lanza a él? En la costilla. ¿Y qué es lo que salió de la costilla? Sangre y agua. Pero además lo que dice es que no le quebraron los huesos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que hizo? Se entregó. ¿Qué es lo que dio por ella? Su vida. Pero junto con ella su sangre, que salió de su costilla, sangre y agua. Él dice que eso hizo por su esposa. Y luego dice Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. ¿Qué es lo que está saliendo del Señor aquí? Sangre y agua. ¿Y qué cosa tuvo origen en la sangre y en el agua? Su iglesia aquí, en este caso su esposa, que es lo mismo que pasó con Eva de Adán. Miren el propósito, en Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Ahí sí que se parece, ahí sí que podríamos decir que esta iglesia sí tiene su imagen. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde salió ella para que sea tan perfecta? De su costilla. Él dio su vida por nosotros, pero ¿y ahora qué hace con nosotros? Nos está lavando y por medio de esa agua nos está dando formación. Dice Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando del postrer Adán y la postrera Eva. Él está entretejido en lo más profundo de ella, porque los dos son uno. Por eso están entretejidos, son uno. Pero si no se parece en nada a él, ¿lo recibirá? Porque dice la Escritura que cuando le trajeron a Eva, dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto será llamado varona. Porque del varón fue tomada, cuando la miró se reconoció a sí mismo conforme a su imagen. Él está edificando su iglesia y el fin es venir a buscar una iglesia madura. No podemos decir que nosotros somos sus hijos si Él no está en nosotros. Veamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Porque la Escritura trata muchas veces de explicar que el hombre ha sido hecho en dos etapas. La primera etapa es el hombre, la gloria del hombre y la gloria de Dios. Dice Ageo capítulo 2 versículo del 3 al 9. ¿Quién ha quedado entre nosotros que ha visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que si alguien se va a gloriar, gloríese que fue entretejido, porque todo lo que uno puede hacer de amor, de gozo, de ser pacífico, de humilde, de manso, se lo debe a él, porque solo por él puede llegar a hacer eso. Esa es su imagen, y la iglesia tiene la obligación de manifestar el carácter divino de Dios. Tenemos que llegar a ser hecho. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso nosotros somos así, esa parte animal de nosotros tiene que destruirse, somos ánimas, todo lo hacemos por el alma, todos son sentimientos, todo es vacío, pero el segundo hombre es del cielo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Y si está crucificado, está muerto, y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, el que anda caminando por medio de la iglesia, ¿quién era? Cristo. Pero a lo mejor que usted lee y lea a Saulo, pero no era Saulo, era el Señor Jesucristo, en otro cuerpo. Dice que lo recibieron como a Cristo Jesús. Eso es que el Señor está entre nosotros, no un dicho, no una palabra de buena crianza. Dios está entre nosotros, dice. Asimismo, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 21 al 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, porque el Señor dijo, hagamos al hombre y señoree. El segundo hombre, que es Él, siempre se refirió a Él, la Escritura. Dice que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque Él dijo cuando estaban recogiendo espigas, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En este siglo, del sexto, y también es el Señor del séptimo día. Dicho esta larga introducción, empezamos en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
Vemos aquí un texto que hay que escudriñarlo para no darle una interpretación errónea, porque los escritos de Pablo son un desafío, y de eso vamos a aprender, que cuanto más sufrimiento hay en el Señor, mayor es la revelación. Porque a simple vista este versículo pareciera sugerir que el sacrificio de Cristo le falta algo, que está incompleto, y que Pablo hace algo para mejorarlo. Esto sería problemático porque la Escritura presenta el sacrificio de Cristo como único y suficiente para salvarnos. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que vamos a ver de qué se trata este versículo 24. Dice, lo que padezco por vosotros. Lo primero que debemos establecer es que estos padecimientos no se refieren al sufrimiento expiatorio por los pecados, ya que el mismo Pablo responde a este interrogante al incluir la expresión su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Pablo llama las aflicciones de Cristo a las aflicciones que sufre la iglesia. El sufrimiento de la iglesia es en un sentido el sufrimiento de Cristo. De hecho, dijo el Señor en Hechos capítulo 9 versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. La iglesia es el cuerpo de Cristo y mientras permanezca en la tierra estará sometida a padecimiento, persecución y hostilidad, es decir, su identificación y unión con su Señor. Implica participar de su sufrimiento mientras la iglesia permanezca en el mundo, estará sujeta al padecimiento. Por eso Pablo completa lo que falta, es decir, su propio sufrimiento es parte de las aflicciones que todavía el cuerpo debe sufrir. Con su aflicción el apóstol Pablo está siendo partícipe de este llamado, por eso dice en mi carne. Por eso es importante tener en cuenta que aunque este sufrimiento no es de carácter redentor, sin embargo resulta en el beneficio de la iglesia. Por eso dice lo que padezco por vosotros y por su cuerpo que es la iglesia, es decir, para el provecho de los creyentes o para la edificación de la iglesia. En resumen, podemos decir que las aflicciones de Cristo, que son las aflicciones de la iglesia, son sufridas por Pablo. Y el apóstol interpreta su sufrimiento con dos verdades en mente. Su aflicción es primero una identificación con Cristo, una participación en sus aflicciones, y segundo es una experiencia que resulta para el beneficio de los creyentes. Esta era la clara convicción del apóstol Pablo, y eso lo lleva a confesar su gozo. Se va pareciendo más a su Redentor mientras sufre, y la iglesia es edificada por medio de su sufrimiento, y eso es motivo suficiente para regocijarse. Su buena disposición en la adversidad, la que lo hace partícipe de los padecimientos de Cristo, y es la buena actitud en la aflicción la que puede ser de edificación para los creyentes. Versículo 25 de nuestro pasaje, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios lo escogió para ello, pero que por lo mismo iba a sufrir. Dice Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vean Salmos capítulo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Por eso, para servir, debemos estar en el camino de la perfección. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Vemos entonces que el Señor, conforme a lo pasan los años, aunque se ve más difícil todo, va quitando el velo y revelando a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Cristo en vosotros, un Cristo maduro, por consiguiente la carne menguado. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, con todo lo que vimos en esta enseñanza, de cómo el Padre desea que todo hombre esté a su imagen. Versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder de Dios se perfecciona en Pablo, en su debilidad, en la aflicción. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás,
que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén.